¿Qué pasaría si dejáramos a nuestra mente sin estímulos durante una hora? Esa misma pregunta se hizo el psicólogo alemán Wolfgang Metzger, quien para averiguarlo desarrolló el experimento Ganzfeld. Este consiste en dejar a la persona sin sus dos estímulos principales, auditivos y visuales. Durante los experimentos se registró que aproximadamente el 50 y 80% de las personas que lo realizan presentan alucinaciones o por lo menos distorsiones sensoriales. Para crecer el experimento necesitamos tres cosas bastante importantes: luz roja, unos audífonos reproduciendo ruido blanco, por último, una pelota de ping pong cortada a la mitad. Sé que al principio parece no tener sentido, pero lo tiene. Y bastante, dándonos una sensación bastante cercana a estar en un espacio liminal. Ya. En teoría. Listo. La verdad no estoy seguro de si puedo estar hablando, ¿no? Si pasa algo que se me haga raro o cualquier cosa, voy a hablar de si me la puta pelada. Pero no sé si puedo hablar. Y mientras, voy a quedar tal que así. Durante los primeros minutos no sentí absolutamente nada. Según lo que estoy investigando, a partir de los 10 minutos se empiezan a presentar las primeras alucinaciones. El estar prácticamente aislado me hacía sentirme bastante tranquilo hasta cierto punto, lo cual siento que puede ser raro en un experimento que literalmente te pone en pánico. En mi mente me había prometido mantenerme callado durante todo el experimento para no interferir para nada, y que iba a hablar solo si pasaba algo que en verdad me asustara. A partir de aquí creo que comenzaron mis primeras alucinaciones, y es que a lo que yo recuerdo estaba viendo como dos siluetas, aunque no sé qué estaba haciendo ahí, la verdad. Yo recordaba que era como dos siluetas y veía, no, es raro, pero veía algo más negro en esa oscuridad. No sé cómo explicarlo, pero veía dos siluetas. Y es que para que se den una idea, más o menos como lo veía, era algo tal que así. A partir de como el minuto 15 comenzaba a no saber diferenciar si estaba despierto o estaba dormido. Y es que al tener la luz directamente pegándome a la cara, hacía que después de estar viendo un rato rojo, viera completamente negro. La verdad siendo bastante confuso porque a veces sentía que tenía los ojos abiertos y a veces pensaba que estaba dormido. Y diría que esto es algo bastante normal, ya que al no poder tener percepción de lo que está pasando a tu alrededor, directamente no sabes tampoco qué está pasando contigo. Para este experimento me hubiese gustado tener algo que me midiera las pulsaciones, porque había momentos en los que a veces empezaba a entrar en pánico. No sé cómo lograba volver a calmarme, pero bajaban mis pulsaciones después de un rato. Y creo que descubrí por qué se siente como que estuvieras en un espacio liminal. Y es que al tener tus sentidos totalmente aislados, yo lo que sentía era como que si todo lo que estaba alrededor de mí no existiera, sintiendo como una especie de vacío enorme. Y creo que esa sensación es bastante acercada como la desorientación que sentirías al estar, por ejemplo, en una backroom. Y el hecho de sentir que estás en un lugar como ese, tanto me llenaba como de cierta satisfacción hasta cierto punto, como de cierta inquietud. Satisfacción porque era bastante relajante hasta cierto punto, pero pues esa inquietud porque era como que si desconociera, incluso sabiendo que estaba en mi cuarto. Algo que vale la pena recalcar es que el experimento solamente dura 30 minutos y en sí no hay ninguna razón por la que yo haya querido hacerlo por una hora, pero para ser sincero con ustedes, me arrepiento bastante de haberlo hecho por tanto tiempo. Hubo un punto en el que yo me sentía desesperado y que ya ni siquiera por miedo quería terminar el experimento, sino porque por esa desesperación de decir ya necesito escuchar algo, necesito ver algo aunque sea, porque a la larga cansa, a la larga es bastante cansado. Una de las cosas que siempre noto en este tipo de experimentos es una fatiga mental bastante notoria. Aproximadamente por el minuto 40 sentía los ojos bastante pesados, sumándole a que no sabía diferenciar en si estaba dormido o estaba despierto, era bastante agobiante hasta cierto punto. Y aquí creo que fue donde más raro la pasé. Y es que directamente en la pared de atrás comencé a escuchar como que si estuviera rechinando una cama. Lo raro que atrás de donde estaba recargado no hay absolutamente nada. No hay ni un cuarto, no hay ni siquiera una casa. Entonces escuchaba como una especie de rechinido, como que si estuvieran moviendo la cama. Y hasta cierto punto empezaba a sentir como que si estuviera temblando. Pero fue algo que no puedo explicar de momento, más que simplemente mi cerebro jugando conmigo.
Y es que esto sucede porque nuestro cerebro intenta completar la poca o nula información que llega a recibir, en algunos casos escuchando sonidos de donde no vienen, y en otros simplemente imaginándose cosas por completo, llegando incluso a ver y leer ejemplos en los que mucha gente suele ver rostros o personas que en su vida habían visto, siendo algo que yo quería que me pasara, pero no encontré la forma de obligarme a que esto sucediera. Y lo más curioso de todo es que después de tanto tiempo intentando ver o escuchar algo, simplemente mi cerebro se apagó, haciendo que el momento en el que algo me espantara nunca llegara. Y entre más tiempo pasaba en el experimento, más normal se sentía todo, hasta tal punto en el que me sentía bastante tranquilo. Eso sí, bastante desorientado. A este punto estaba empezando a sospechar que ni siquiera había puesto temporizador y que ya llevaba más de una hora aquí. Y es que de este punto le estás dando a tu cerebro las herramientas necesarias para comenzar a sobrepensar, llegando a este punto de incluso olvidar algo que yo había hecho hace muy poco tiempo. Oh my god. Puta, ¿cómo? Creo que ha sido una de las cosas más raras que he experimentado en mi vida. Me duele. No me duele. Los oídos me duelen. Y está todo bastante silencio. Terminamos el experimento completando la hora. La verdad yo había empezado a grabar este video con la esperanza de ver algo que me sacara algún susto, pero pues sinceramente no. Sí hubo cosas que se me hicieron raras, o sensaciones que la verdad sí me sacaron de pedo, pero no como para terminar el experimento por un gran susto. Que de hecho es una de las cosas que digo después de terminar el experimento. La verdad es que me siento bastante relajado. He visto casos en los que muchas personas entraban en pánico, en el que algunos directamente no podían completar el experimento siendo el de 30 minutos, pero yo en lo personal sí hubo ratos en los que me sentí un poco asustado, mas no lo suficiente como para abandonar el experimento. Es raro escuchar sin el ruido blanco, pero no sé, también te da como una especie de paz. Pero en mi experiencia, todo bien. Cabe recalcar que el experimento no es recomendable para la gente que padezca depresión, ansiedad o cualquier tipo de trastorno mental. Yo al parecer estoy bastante libre de esas cosas, así que bastante agradecido, pero siempre es bueno tenerlo en mente antes de realizar cualquier tipo de experimento. La verdad, antes de hacerlo yo me sentía muchísimo más nervioso y durante el experimento fue reduciendo gradualmente. Era como que iban pasando cosas, veía que no eran la gran mamada y simplemente decía, pues bueno, déjale sigo. Pero de ahí en más, creo que no aluciné. De momento.